Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, queridos amigos de Crespo. Este es nuestro compromiso semanal. Agradezco a los que estén observando, que siguen de alguna manera las ediciones de este programa. La intención, como usted sabe, es volver a Dios, tener vida espiritual y encontrarnos con Jesús en esta vida, porque aquí es la oportunidad de hacerlo. Mientras tenemos vida en esta tierra, en esta vida humana, carnal, tenemos que tener contacto con Jesús para que nuestra vida pase a ser una vida espiritual y nos prepare para la eternidad. Las características de Jesús es lo que nos ocupa en este último tiempo. Jesús tenía absolutamente todas las cualidades de un hombre perfecto. Por supuesto, no es fácil observarlas en toda la Biblia juntas, sino que se presentan en la oportunidad de que Jesús desarrolle una actitud. Nosotros queremos hablar de Jesús y mostrar sus atributos, lo que Él es, cómo se comportó entre los hombres, de qué manera actuó. Y queremos mostrárselo a usted porque hay un consejo de que imitemos la forma de vivir de Jesús. La semana pasada les decía que tal vez llegue, no tal vez, seguramente va a llegar un momento donde tendremos que mostrar si somos cristianos verdaderos o no. Y no crea que esto es ocurrencia mía, es un pensamiento de mucha gente en todo el mundo, pastores, sacerdotes, miembros de iglesias, hermanos simples, humildes, pero también gente comprometida, liderazgo, todo eso. Estamos en la disyuntiva de pensar que tal vez en algún momento tengamos que jugar la vida por Jesucristo. Ahora, yo quiero hablarle hoy de una cualidad importante que mostró el Señor. Y esto tiene que ver con la observación de las personas. El mundo hoy nos ha hecho muy egoístas, por lo tanto, mucha gente se dedica a sí mismo a ver qué necesita, se dedica a ver qué novedades hay en el mercado. Algunas personas se dedican a ver qué pueden adquirir este mes. Por supuesto que están las otras personas que apenas tienen para comer, y no las quiero olvidar, porque todos somos importantes delante de Dios. Respecto a esto de estar observando a la gente, hay una palabra que surge y que está en la Biblia a través de dos palabras precisas. Una es la palabra compasión y la otra es la palabra misericordia. La compasión la mostró Jesús en varias oportunidades. El significado de esa palabra en la época de Jesús y ahora significa, dolernos, sentir un gran dolor o tristeza por lo mal que está un semejante. Y bueno, usted dirá, ¿y a mí qué me importan los demás? Bueno, este es lo que está provocando la forma de vivir de hoy. Cada cual que se la arregle. Esto es muy común en todas las personas. Pero bueno, así está el mundo. La gente que piensa así tendrá que adaptarse, porque todos los días vemos que hay amenazas. Hace pocos días salió que se va a presentar una ley
que en Argentina cada familia o cada persona pueda tener una sola propiedad. ¿Cuántas tiene usted? Ya sé, va a salir corriendo cuando esto se trate, va a salir corriendo a cambiar los nombres de sus propiedades para que en el fondo sigan siendo suyas, pero eso le va a costar algo. Está pensando en usted y nos pasa a todos. Pensamos en lo nuestro, pensamos en los hijos, en los nietos y estamos pensando qué le vamos a dejar a cada uno, en el caso mío en particular. Lógicamente, por la edad que tengo, no me hago ilusiones de vivir 300, 500 años más. Estoy en una etapa de la vida que sería la ancianidad y por lo tanto debo reconocer que aquí tengo que desprenderme de cosas. No me voy a llevar nada, ni nadie se va a llevar nada al otro lado, sino que hay que desprenderse de ello ahora con sabiduría, bendecir. Muchas cosas que tenemos van a ser de bendición para la generación futura. Dios quiere que pensemos en todo esto. La palabra compasión, entonces, se la definí hace un momento, significa sentir dolor o tristeza en nuestro interior por el mal que tienen las otras personas. Le quiero leer en la Escritura un texto para que usted compruebe que la Escritura habla de Jesús, y voy a hablar de Mateo 9:36. Es un texto muy conocido. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, tuvo Jesús compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión de ellas al ver las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, este texto habla muy claro de que a Jesús le dolía el estado de la gente. Ahora, ¿qué es lo que estaba mal en la gente? Sí, había enfermedades. Recordemos que en la época de Jesús no había hospitales, no había medios para sanidad pública. Cuando alguien se enfermaba, era atendido en su casa y depende de la enfermedad, muchas veces esa enfermedad le llevaba a la muerte. No había ningún medicamento, pero la gente confiaba en Dios y oraba a Dios en esa época mucho más que ahora, porque no tenía otro remedio. Y Dios a veces hacía milagros cuando quería impactar la vida de una persona para transformar su corazón. Ahí está la compasión de Jesús, ¿lo entiende? Él no tenía compasión porque la gente iba a Él. Sí, la gente acudía a Dios, al Señor Jesús, y le pedía cosas. Pero los ojos de Jesús miraban y podía ver más allá de lo que puede ver un hombre común. Y podía ver la necesidad. Y surgía en el corazón de Jesús compasión, es decir, dolor y tristeza al ver el estado de aquellas personas. Y Dios quiere que seamos como Jesús. Es decir, que seamos capaces de mirar más allá de nuestro egoísmo. Ahí está nuestro gran problema. Liberarnos de lo que nosotros ponemos primero, que es nuestra necesidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este? Yo diría que es como un desafío que le estoy planteando, que no es puesto por mí, sino que la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Cómo vamos a imitar la compasión? Solamente aprendiendo a ver a las personas de la misma manera como Jesús las veía. Él miraba las multitudes y decía, estas almas son como ovejas que no están al cuidado de nadie.
No soy un experto en criar ovejas, no, ni tampoco apenas algún perro alguna vez. Pero por lo que he escuchado a los años de mi vida, de predicadores hablar, haber charlado con pastores de ovejas, con la profesión de pastor de ovejas, y a veces pastores mismos de ovejas que se transformaron luego en predicadores, esos son los más identificados con el tema y pueden hablar. Ellos saben que la oveja no es un animal que el pastor puede confiarse, tiene que estar atento porque la oveja va detrás de pastos tiernos y no presta atención al resto de la manada, sino que va comiendo y por ahí alguna oveja se pierde de vista de los ojos del pastor. Pero acá está hablando de que no hay un pastor, cuando no hay un pastor. Esto es más grave todavía. Que una oveja se pierda, bueno, y el pastor sale a buscarla, como el caso que Jesús también citó. Un pastor tenía 100 ovejas, pero una se le perdió. Guardó las 99, lo dejó a cargo de alguien en un lugar seguro y se fue él mismo a buscarla, y cuando la encontró, la cargó sobre sus hombros, se ve que no era muy pesada, y la llevó junto al redil. Compasión. Dios no quiere que seamos así, ovejas que no tienen un pastor que les diga espiritualmente lo que conviene vivir, lo que conviene hacer, que nos haga entender qué es el arrepentimiento, que nos haga entender cómo vivir santamente, cómo vivir con bondad, con alegría en este mundo, cómo criar bien una familia, cómo amar a una esposa, cómo amar a los hijos. Todo esto es algo que Dios creó y quiere que lo practiquemos. El tema está cuando esto no ocurre. ¿Y quién está viendo su vida? ¿Quién está atendiendo cuando usted discute en su casa con su esposo o su esposa? ¿Quién lo está viendo a usted cuando llora porque su hijo se está descarriando, no le obedece, viene a cualquier hora y usted nota que se está drogando, le falta dinero en su casa? Él está sacando dinero para satisfacer sus necesidades. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en este caso? Estuvimos mirando todas las cosas nuestras todos los días, procurando que a nuestros hijos no les falte nada, pero nunca prestamos atención a que nuestro hijo tenga una enseñanza espiritual. Y nosotros tampoco la tenemos. Jesús tenía compasión. Le dolía el estado de las personas, le dolía la condición de abandono en que vivía mucha gente, de tristeza. ¿Cómo definiría usted su condición? Algunos están sujetos a la amargura, producto de fracasos. Algunos están sujetos a la tristeza por la muerte de seres queridos y no poder tener nadie que reemplace esa ausencia. Lógicamente, la ausencia del ser querido no va a venir otro igual, pero Dios cubre esos huecos vacíos de nuestra vida con su amor y su misericordia y, ¿por qué no?, con su compasión. ¿Acaso no sabemos que un día o morimos nosotros o morimos nuestro cónyuge? ¿No sabemos eso? ¿No sabemos que algún hijo puede morir, aunque nosotros digamos la ley natural es que el padre muera primero? Sabemos que estamos sujetos a todo esto. Pero cuando llega el momento de esa terrible separación, pareciera que nos olvidamos de todo lo que nos parece racional y nos ponemos un poco difíciles de tratar. Queremos luchar con todos, con los médicos. A veces echamos la culpa a alguien de la muerte de un familiar o de un esposo o de una esposa, y también le echamos la culpa a Dios. Las reglas de juego en este mundo están dadas por Dios. El hombre pecó y el pecado ha entrado a todos nosotros y no hay ninguno que pueda decir yo nunca pequé, yo nunca hice mal a nadie, yo nunca
me callé, nunca hablé lo que debía hablar, muchas veces callé lo que debía decir, y también eso está mal. Se sabe que el pecado es por hecho o por omisión. Hay gente que dice, yo no le hice mal a nadie, y yo pregunto esta noche, ¿tu compasión te llevó a hacer el bien a alguien? Porque el pecado de omisión, no hacer el bien cuando corresponde, también es pecado. Si tú puedes hacerlo, debes hacerlo. Hay hombres en este mundo con mucha riqueza que se han dedicado a definir cuál es el término de la vida del hombre para que la humanidad no desaparezca. Ellos están haciendo un cuadro tremendo de situación, porque la humanidad ha crecido tanto. Bueno, ahora quieren tomar medidas. Las medidas que tomaron en el pasado fueron insuficientes. Hace 50 años atrás se hablaba fuerte del control de la natalidad. Se discutía con la Iglesia, también había iglesias que negaban el uso del sistema más simple, que es el preservativo, y otras iglesias que aceptaban esto pero prohibían otros. En fin, ha habido desacuerdos, pero lo que sí, el principal desacuerdo está en el seno de la familia, en el esposo y la esposa. Debemos ser confiables en cuanto a esto. Y hace algunos años atrás, no muchos, se entregaba un dinero mensual a cambio de familias que tuvieran hijos. Es decir, aquí en Argentina estaban al revés la situación de lo que hoy se plantea. Era premiar al que tenía hijos, pero no asegurar trabajo para los padres, sino dar dinero por hijos, dar dinero por hijos. Y está todavía esto vigente en medio nuestro, y mucha gente dice que eso no debería existir. Yo creo que negar la ayuda solidaria a mucha gente no es correcto, pero pareciera que este sistema no enseña a trabajar, por lo cual tiene una grave falencia, según mi opinión, humilde, pero la confieso y la digo. Digo a las personas, procuren trabajar, pero procuren ver la necesidad del otro. No miren para adentro. Sí, yo sé que hay familias que tienen graves problemas, como los que comenté con los hijos, la infidelidad matrimonial. Eso es terrible. Cuando termina en divorcio, siembra maldición por todos lados, y disculpe que diga maldición, porque que un niño se quede sin una madre o sin un padre cercano y que lo vea de vez en cuando, eso no es bendición, es algo tremendo, que produce un deterioro en la salud mental, física de ese niño. Es tremendo lo que produce todo esto. Compasión, a mí me parece que debemos indagar. Yo me he cuestionado a mí mismo. ¿Te duele lo que le pasa al otro? Y yo digo, a fulano de tal le pasó tal cosa y ni me acordé. Es tremendo, ¿no? Y yo lo digo como pastor, que uno tiene que estar atento a todo. En la misma congregación donde nos reunimos, a veces pasa esto, que nos olvidamos de orar o de visitar a una persona que es un hermano en la fe, que está pasando un problema grave, digamos, dramático, una enfermedad, la falta de trabajo. Muchas congregaciones sé que han formado una especie de pequeño almacén con alimentos no perecederos para tenerlos ahí disponibles. A alguien le pasó algo, allí va una bolsa de la iglesia para ayudar. Esto es una práctica interesante que todos deberíamos tener, que cada familia debería tener. A veces dentro de la misma familia un hijo nuestro puede de golpe y porrazo quedar sin trabajo, y allí hay nietos y uno dice, bueno, vamos a socorrerlo,
y a veces metemos la mano al bolsillo y no hay suficiente para ayudar. Entonces, la situación hoy verdaderamente es difícil, la compasión no existe. Yo tengo algo que decirle, querido ciudadano, a donde llegue este mensaje. No podés delegarle al gobierno tu responsabilidad de atender tus necesidades de tu casa y de tu familia. ¿Lo entienden? No podés, no debés. Es una falta de deber a la nacionalidad, a la comunidad donde vivo. Exigirle al gobierno que se haga cargo de mis problemas. En cierta medida sí, cuando hay falta de vivienda, de acuerdo, que los gobiernos hagan planes de vivienda. Pero el comer, el mandar a un hijo a la escuela, tú tienes que trabajar y traer ese dinero a casa y proveer para que la familia cubra esas necesidades mínimas. Es importante, amigo. Jesús tenía compasión de las multitudes. Tendremos que empezar a mirar distinto a nuestra comunidad y a nuestros vecinos. Al que tenga suficiente, bueno, no criticarlo. Tiene suficiente, no comparte, es un problema de él. Algún día todos tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Pero por allí tú ves que alguien tiene una necesidad y justo tú tienes lo que esa persona necesita. Dáselo. Jesús decía que tu mano dé y que la otra no se entere. Mirá qué privacidad quería el Señor que tengamos nosotros los cristianos para dar y ayudar. Que tu mano derecha dé y que la izquierda no se entere. El Señor tiene métodos maravillosos, realmente. Tenemos que aprender a ser así. Alegrarnos con ayudar al que necesita. Por supuesto, hay que ayudarlo dentro de tus posibilidades. No estoy diciendo que te pongas en necesidad vos y tu familia. Primero tu familia. Así dice la Escritura. El que no provee para su casa es alguien que no tiene fe. Alguien que está negando el poder de la fe. Y la vida espiritual justamente lo que nos trae es el regalo de este don precioso que se llama fe. Resulta de la confianza. Yo sé cómo es Dios, yo sé cómo es Jesús, creo en Él y sé que me da lo que necesito. ¿Se da cuenta? Hay un salmo, una canción que cantaban los viejos hebreos, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. O en otra versión dice, nada me falta. Así miramos los cristianos nuestra vida espiritual y el campo de nuestras necesidades. Creemos que Dios participa en la provisión, pero también nos damos cuenta que nuestros ojos tienen que mirar más allá. Gracias a Dios vivimos en una ciudad donde hay trabajo, donde la gente puede atender sus necesidades básicas. Conozco algún caso conocido de gente que le faltaba comida. En Crespo prácticamente esto, no hay ranchos y damos gracias a Dios por esto. Esto significa que la gente está trabajando y esto hay que mantenerlo, pero con los ojos podés estar mirando usted más allá, porque a lo mejor usted tiene parientes en Paraná, en Ramírez, en Seguí, en Racedo, que tiene problemas. Ayúdelo, atiéndalo. Amigos, aquellos que se quedaron sin trabajo, compasión, dolor, tristeza por aquel que no está bien y hacer algo por él. Orar, por supuesto, también. La oración es algo importantísimo que se hace, pero también ir con nuestra atención. Jesús vio a la gente que estaba enferma y sanó, dice la Escritura. Le voy a leer el texto otra vez.
porque ya lo leí, ha pasado los minutos, ya estamos terminando y quiero redondear este tema. Dice, Jesús tomó entonces, no, me equivoqué, estoy leyendo mal, Mateo capítulo 9, verso 36, dice así, perdón, perdí la señal en la página, por eso. Bien, dice así, al ver la multitud Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esto habla de la necesidad espiritual. Si usted tiene vida espiritual y se da cuenta que otro no la tiene, haga algo para que ese tenga vida espiritual, porque la vida espiritual fortalece. Esta para mí es la necesidad número 1. El que está fuerte en espíritu tiene fuerza para enfrentar todo otro tipo de problema. Ahora, yo le hablo a usted, querido oyente, televidente, ocúpese de su vida espiritual, reaccione. Puede ocurrirle, como dije el jueves pasado, que usted necesite enfrentar una amenaza y tendrá que definir, ¿soy cristiano o no lo soy? Usted sabrá qué hacer y yo también sabré qué hacer. Lo importante es que hoy podemos pensar todavía esto y Dios quiere bendecirnos. Voy a orar por cada uno de ustedes. Ruego a Dios que Crespo siga siendo una ciudad próspera. Voy a mirar la pantalla y a mirar la cámara con mis ojos y le digo al Señor, Padre, mira a cada persona que está compartiendo este tiempo conmigo a través de estas palabras, de este programa. Hoy hablé a todos acerca de la compasión que Jesús tenía por las personas. Él se daba cuenta, él observaba y veía el vacío que había interiormente, pero también veía la ausencia de líderes que atendieran a esa necesidad. Hoy nos damos cuenta, Señor, que algunos estamos vacíos, otros tenemos suficiente, otros no tienen nada y hay otros que nunca tuvieron nada, que no conocen de Jesús. Hoy queremos rogarte, Señor, que bendiga nuestra vida y que nos ayudes a ayudar a otro con tu fuerza, con tu potencia, con tu poder. El Espíritu Santo, Señor, que tú enviaste, está cerca nuestro para trabajar. Que trabaje en el corazón de cada crespense que ahora está pensando seriamente en cuál objetivo tiene en su vida. La compasión, que todos los oyentes de este programa acepten, incorporen la compasión, el mirar a otro con dolor y tristeza cuando se ve una pobreza espiritual. Te doy gracias, Padre, y te ruego tu bendición en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos, para mí es un gusto estar aquí, compartir con ustedes este programa. Y ruego a Dios que le bendiga. Ojalá, si usted tiene niños, pueda empezar y tener clases presenciales. Sé que esto está difícil de definirse, pero como cristianos, yo como pastor tengo 9 nietos, estoy orando para que ellos puedan asistir y ser enseñados directamente. Bendigo su vida en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,